Saben que estamos hablando de conversaciones evangelísticas y usted no vino aquí para escuchar mi testimonio, pero bueno, tengo el micrófono, ya usted está aquí sentado, entonces yo me voy a aprovechar. Le voy a decir por qué. Qué privilegio que estas niñas y este muchacho, ¿dónde está? Ya se me fue para allá atrás. Giovanni, ¿dónde está? Aquí está Giovanni. Qué privilegio que Giovanni, que Juliet, que Eva, que nuestros hijos puedan crecer en una iglesia, puedan crecer en un lugar donde se honra la palabra de Dios. Qué privilegio que los jóvenes estén en un lugar donde pueden escuchar la palabra de Dios. Amén. ¿Cuántos de ustedes les hubiera gustado haber crecido en una iglesia? Bueno, yo soy uno de ellos. Yo soy uno de ellos. Y le voy a decir por qué. Cuando el Señor vino a mi vida, no es que no estaba, simplemente yo lo reconocí. Yo tenía 18 años. Y siempre me gusta decir esto. El Señor me interrumpió cuando yo tenía 18 años. El Señor interrumpió mi vida. Yo le dije, no, Dios, tranquilo, porque yo ahora estoy muy joven y estoy disfrutando mi vida. No me vengas a interrumpir con esas cosas. Ya cuando sea viejo, ya cuando esté yo listo para morir, mira que a lo mejor ahí hago la paz contigo. Pero Él se empeñó porque Él tiene un plan. Así que a los 18 años Él me llamó a Él mismo, interrumpió mi vida, hubo un cambio de 180 grados. Pero déjeme decirle que yo no crecí en un hogar cristiano. De hecho, a los 18 años quizá yo no hubiera terminado ni siquiera el high school. Pero no porque me falten jugadores o porque yo tenga algún tipo de discapacidad mental. Sí, soy muy distraído. Pero yo no hubiera acabado ni siquiera el high school simplemente porque a mí me gustaba la fiesta. Y a lo mejor usted está pensando, hey, yo tampoco lo terminé. Pero déjeme decirle que me gustaba la fiesta. Yo me consideraba una persona normal. Estaba viviendo un ciclo de vida normal en fiestas, en bailes, en sustancias, en amigos. Pero el Señor interrumpió mi vida cuando tenía 18 años y la interrumpió de manera que me hizo dar un cambio de 180 grados, cambiar completamente mi dirección. Cuando tenía 21 años era tanta mi necesidad de conocer la palabra de Dios que me fui a un instituto bíblico. Por primera vez dejé mi país, mi familia, lo mío, y me fui hasta el sur del continente, hasta Argentina, y ahí estuve 3 años. De ser un muchacho, voy a usar este lado para que nadie se me identifique acá. Está hablando de mí el pastor. De ser un muchacho desperdiciando su vida, sin dirección, sin identidad, nadie hubiera visto nada bueno en mí, a menos que seas mi mamá o mi papá. Nadie más hubiera visto algo bueno en mí más que Dios. De ser un muchacho que estaba desperdiciando su vida, ahora podía yo predicar la palabra de Dios. Tenía 21 años cuando me fui a Argentina. En ese lugar, por la gracia de Dios, pude empezar a predicar. Plantamos una iglesia, donde en esa iglesia un muchachito bajito, flaco, chiquito, de 8 años, empecé a discipular. A estos muchachitos había que irlos a buscar a su casa en las calles llenas de lodo, de barro, le dicen allá. Y empezamos a discipular, empezamos a predicar el evangelio. Y ese muchachito flaco de 8 años ahora mide casi 7 pies y es el pastor de la iglesia que plantamos. Por la gracia de Dios pude predicar el evangelio, predicar a la iglesia, discipular a personas. A los 24 años conocí el amor de mi vida, Aubrey. Gracias. Y ella lo que se encargó fue multiplicar su amor conmigo. Y nos dio 3 hermosos muchachitos. Ya no están tan hermosos, eran más hermosos cuando eran chiquitos. Pero me dio 3 hermosos amorcitos más. Después, por la gracia de Dios, me convertí en pastor en la Ciudad de México. Fui misionero, plantamos algunas iglesias, reforzamos algunas iglesias. Nos dedicamos a la educación cristiana. 3 escuelas cristianas salieron como fruto de ese ministerio. Vinimos a los Estados Unidos, donde después de aprender un poco más de Biblia y entender qué está pasando en este país, Dios me dio la
oportunidad de ser profesor de Biblia en un seminario bíblico. Y ahí es donde empecé a predicar el evangelio a más naciones, no solamente los argentinos o los mexicanos. Ahora había más naciones a las cuales yo obtenía el privilegio de predicar. Después el Señor nos llevó para Georgia, donde plantamos una iglesia, donde después, por la gracia de Dios, fui director de un programa nacional en Estados Unidos. Pude ir a Latinoamérica, a varios países, ayudar a programas a desarrollarse, a entrenar sus líderes y movilizar a la iglesia. He podido predicar en inglés y en español. No se impresione, yo solamente soy funcional en inglés, es decir, me defiendo un poquito. Por la gracia de Dios, ahora estoy por terminar un doctorado. Soy pastor de esta hermosa iglesia. En YouTube nos han escuchado los sermones y en varias ciudades nos dicen gracias por lo que están haciendo. Pero solo tengo 46 años, Dios no ha terminado conmigo. ¿Pero por qué le estoy diciendo todo esto? Nada de esto, hermanos, nada de esto pasaría sin la gracia de Dios. Pero no hubiera pasado tampoco si mi cuñado Víctor, que hoy está de cumpleaños, por cierto, y mi hermana Diana hubieran venido a la Ciudad de México y nos hubieran predicado el evangelio a mí y a mi familia, y hubieran visto, no a las personas, pero el plan de Dios en estas personas. Nada de eso hubiera pasado si el evangelio no hubiera llegado a nuestro hogar y entonces Dios hubiera interrumpido nuestras vidas. ¿Se da cuenta? Ahora yo quiero que estés pensando en esa persona que trajo el evangelio a tu vida. Porque al traer el evangelio a tu vida, entonces te interrumpió Dios, como lo hace, y entonces ha estado dando un cambio en ti. Por supuesto, toda la gloria es de Dios. Por supuesto, nada de lo que pasa no sería posible sin Dios. Todo es obra de Dios. Pero yo quiero que en esta mañana te des cuenta del valor de ser uno. Uno que es capaz de predicar el evangelio a alguien por el cual otras personas no hubieran hecho algo. Yo te dije toda esta historia no para gloriarme, no para que te impresiones, porque si tú me conoces aquí, sabes que yo no te puedo impresionar. Pero te estoy diciendo esto porque si no hubiese llegado el evangelio, yo posiblemente sería uno más del montón. Yo posiblemente, en vez de estar aquí parado con un micrófono, teniendo la oportunidad de predicarte el evangelio, yo estaría desperdiciando mi vida, seguramente viendo el partido de los Pumas. No, ya los Pumas jugaron. La importancia de uno, hermanos. Vamos a ver en la escritura a ese uno que está ahí en la palabra de Dios en Juan. Ponte de pie conmigo, vamos a leer este pasaje, porque esta historia está por la mano de Dios para ayudarnos a entender que el trabajo que uno hace puede ser de un impacto eterno. Dice la palabra de Dios en Juan 1:35. Al día siguiente Juan estaba de nuevo ahí, Juan el Bautista, con 2 de sus discípulos. Al ver a Jesús que pasaba por ahí, dijo: ahí tienen al Cordero de Dios. Cuando los discípulos lo oyeron decir esto, siguieron a Jesús. Discípulos de Juan el Bautista, al ver al Cordero de Dios, dijeron: Él es el Cordero, a Él hay que seguir. Jesús se volvió y al ver que lo seguían les preguntó: ¿qué buscan? Ellos le dijeron: Rabí, que significa maestro, ¿dónde te hospedas? Versículo 39, Jesús les contesta: vengan a ver. Ellos pues fueron y vieron dónde se hospedaba, y aquel mismo día se quedaron con él. Eran como las 4 de la tarde. Andrés, hermano de Simón, era uno de estos 2 que al oír a Juan el Bautista habían seguido a Jesús. Andrés encontró primero a su hermano Simón y le dijo: hemos encontrado al Mesías, es decir, el Cristo. Luego lo llevó a Jesús.
quien mirándolo fijamente le dijo: tú eres Simón, hijo de Juan. Serás llamado Cefas, que significa piedra en el idioma arameo, es decir, Pedro en el idioma griego. Padre, gracias por la vida de Andrés, a quien vamos a mencionar mucho en esta mañana. Ese Andrés del cual en el resto del Nuevo Testamento no lo vemos mucho. Pero identificamos a Pedro. Pero ayúdanos a entender la vida de Andrés y por qué tú lo hiciste a propósito y por qué hoy nos das este ejemplo. Lo pedimos, Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Tomen su asiento, hermanos. ¿Ves? De aquí lo que podemos aprender son varias cosas. Nos vamos a enfocar en Andrés. Y en primer lugar, déjame decirte que el objetivo, si tú estás en esta mañana como visita o tú eres una persona de la iglesia, déjame recordarte que el objetivo es seguir a Cristo. Yo te acabo de dar una historia, pero no es para que te emociones o para que digas: wow, mira el pastor, yo no sabía eso. No te estoy diciendo eso para impresionarte. Te estoy diciendo, esta historia debe servirte quizá para que tú sigas a Cristo. Y ahora déjame aclararlo. Cristo no son estas imágenes. Si tú eres de la iglesia ya sabes que estas imágenes son lindas, es un arte. Pero la verdad, Cristo es más que esto. Cristo no tendría las manos así. ¿Sabes qué? Esas manos, a veces quiero hacer una cooperacha para que le mandemos a cambiar las manos, porque están muy feas. Pero esto solamente es un arte. Lo que te estoy diciendo es Cristo, Dios, el resucitado que está en el cielo y que está con nosotros. El Cristo que a lo mejor no lo podemos ver, pero el Cristo que ha puesto una iglesia para que lo demos a conocer. En primer lugar, hay que seguir a Cristo. Mira la historia de Andrés. Dice que Andrés estaba siguiendo a Juan el Bautista, a un hombre, a un profeta. Lo seguía porque el mensaje de Juan el Bautista era bueno. Decía: arrepiéntanse porque el reino de los cielos ha llegado. Y si tú eres un judío de su tiempo, estás esperando el reino de los cielos. Así que Andrés está siguiendo a este Juan el Bautista. Pero en el momento en que Juan el Bautista, es posible que Juan el Bautista hasta lo bautizó. Posiblemente Juan el Bautista le dijo: yo te bautizo en agua, pero el que viene después de mí te va a bautizar con el Espíritu Santo. Déjame decirte lo importante que es el que viene después de mí. Yo no soy el importante, decía Juan. El que viene después de mí es más importante. Por eso es que cuando Juan lo ve, inmediatamente Juan dice: he ahí el Cordero de Dios. He ahí al que debes de seguir. A él, síguelo. De forma inmediata, Andrés se levanta y empieza a seguir a Jesús. He aquí el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Dicen los teólogos que este Andrés, que era discípulo de Juan, fue el primer discípulo de Jesús. ¿Ves? Antes de Juan, antes de Pedro, antes de aquellos discípulos que vemos a lo largo del Nuevo Testamento, es muy posible que Andrés fue el primero de esos discípulos. Y a mí me encanta lo que acabamos de leer, porque Andrés, no es que Jesús lo seleccionó. Andrés fue con Jesús y entonces le dijo: maestro, ¿dónde duermes? Y Jesús le dijo: bueno, ven a ver, ven y sígueme. Mira lo que la palabra de Dios dice en Juan capítulo 6, 37. Todos los que el Padre me da, vendrán a mí, dice Jesús. Y al que a mí viene, no lo rechazo. ¿Te acuerdas una mujer que está pidiéndole un milagro a Jesús y Jesús con mucha intención le dice: no está bien, mujer, que nosotros alimentemos a los perros? Les dijo eso. Y ella dijo: yo sé que yo soy una gentil, yo no debería estarte pidiendo un milagro porque tú eres judío, pero ¿sabes qué? Aún los perros se alimentan de las migajas que caen de la mesa de sus dueños. Y Jesús dice: todo el que viene a mí, yo no lo rechazo. Entonces él le contesta a la mujer: tu fe, estás diciendo lo correcto, tu fe te ha salvado. Por eso cuando Andrés viene
Y parece que lo importuna porque Jesús se voltea y le dice: ¿qué buscan? Andrés lo reconoce como el maestro, le dice: ¿dónde te hospedas? Y entonces Jesús le dice: ven. Entonces vieron dónde se hospedaba y aquel mismo día se quedaron con él. ¿Ves? El primer objetivo, hermanos, es: sigue a Jesús. Y una vez que lo sigues, quédate con él. Recuerda esto: Dios está buscando a personas para que les hablemos acerca de Cristo. Dios usa personas. En este caso, Andrés escucha el mensaje de Juan, va en busca de Jesús, le pide que lo siga y entonces Jesús lo acepta. Y Jesús no echa fuera a nadie que viene a él y le pide seguirlo. ¿Cómo es que llegaste a conocer de Cristo? Quizá fue un familiar, quizá fue un amigo, quizá fue un compañero del trabajo, quizá fue la combinación de todo eso. De alguna manera el Señor te estaba buscando y usó un mensaje a un familiar, a un amigo. Déjame decirte que Dios te estaba buscando. Y cuando Dios busca, Dios encuentra. Pero date cuenta que fue a través de personas, porque Dios, ese es el plan de Dios. Dios va a usar a personas para atraerte a Él. Y una vez que le hayas mostrado a Cristo a esa persona, lo mejor que puedes hacer es: hazte a un lado. Hazte a un lado. Dile: ahora sigue a Jesús. Yo sé que tenemos algunas visitas en esta mañana. Y quizá tú viniste para celebrar una dedicación. Pero déjame decirte que Dios te está trayendo a Él. No a mí, no a esta congregación, no a este servicio. Dios te está trayendo a Él mismo. Ahora te voy a animar a que no te vayas sin Él. No te vayas sin Él. Porque el primer objetivo, hermanos, es seguir a Jesús, es estar con Cristo y es entonces invertir tu tiempo con Él. Pero el segundo objetivo es llevar a otros a Jesús. Sí, Andrés, que era el hermano de Simón, era uno de los dos que al oír a Juan habían seguido a Jesús. Pero mira lo que dice el versículo 41. Una vez que Andrés está siguiendo a Jesús, dice que corre a encontrar primero a su hermano Simón y le dijo: hemos encontrado al Mesías. Y versículo 42, lo llevó a Jesús. El objetivo es llevar a otros a Jesús. Tienes que invitar a otros a Jesús. Déjame decirte que las estadísticas dicen que el 96% de personas que visitan este lugar lo hacen a través de una invitación personal. Yo estoy seguro que la familia de Gema y de Marco no hubieran venido simplemente porque sí. Vinieron porque fueron invitados para este evento, ¿cierto? No les culpo, no les culpo. Y estos están muy raros. Este hombre grita. El 96% de personas que vienen a una iglesia vienen porque es una invitación personal. Yo quiero que veas a tus lados. Y si hay un asiento vacío, a tu lado derecho, a tu lado izquierdo, levanta tu mano. Hay un asiento vacío entre tú y mi hermana amada. ¿Sabes cómo es que se va a ocupar ese asiento? ¿Cómo? Tú invitando a alguien. Tú invitando a alguien. Por eso es que te queremos recalcar esta parte. El objetivo es llevar a otros a Jesús. ¿A quiénes? Quienes están cerca de ti, pero están lejos de Dios. Mira, ahora tienes un asiento vacío a tu lado, pero cuando vas a tu casa, la mesa está llena. Cuando vas a tu trabajo, los cubículos están llenos. Cuando vas a Costco, cuando vas a hacer las compras, el lugar está lleno. Y yo te puedo asegurar que no es tanto como estás ahora. A lo mejor no hay nadie a tu lado. Bueno, mi esposa está acá al frente y no hay nadie. Pero lo que tienes que hacer es traer a alguien que está cerca de ti
Y te lo hemos dicho hasta el cansancio. Puede ser tu familia, pueden ser tus propios hijos o tu cónyuge. Alguien que está cerca de ti, que le ves todos los días, pero que está lejos de Dios. Por eso es que el objetivo es claro. El objetivo es importante. Andrés, quizás después de unos pocos meses de haber seguido a Juan y entender este asunto del arrepentimiento, del bautismo, y una vez que identificó al Mesías, lo primero que hizo fue correr. ¿Y a quién trajo? A su hermano. Y le presentó a su hermano. Versículo 42. Luego lo llevó a Jesús y mira a Jesús lo que hace. Que lo mira fijamente y le dice a Pedro: tú eres Simón, yo sé quién eres. Vas a ser llamado Cefas. Yo voy a explicarte un poquito más acerca de esto, pero Pedro vino a conocer a su Salvador por la acción de su hermano, que corrió y lo trajo inmediatamente para que entonces pueda Pedro confiar en ese Salvador. La importancia de uno. Andrés trajo a uno. Y si tú conoces la historia bíblica, Pedro trajo a miles. Porque recuerdas que en un momento Pedro se para y empieza a predicar el evangelio, y dice la Biblia que en esa predicación más de 3,000 personas vinieron a conocer a Cristo. Mi pregunta es: Pedro hubiera conocido a Cristo si no hubiese sido porque Andrés lo conoció primero, corrió por él y lo trajo. Quizás si tú eres un teólogo vas a decir: por supuesto que hubiera pasado. Pero déjame decirte que la atención debe estar en la acción de Andrés. Sabes, si no hubiera sido Andrés, es posible que alguien más lo hubiera hecho. Pero qué privilegio que tuvo Andrés de traer a este hombre que va a predicar el evangelio y entonces va a estar llevando a muchas personas a Cristo. Sabes, cuando tú y yo hablamos de Pedro, cuando tú y yo lleguemos al cielo, vamos seguramente a buscar a Pedro, vamos a buscar a Juan. Y cuando buscamos a Pedro, quizá vamos a decir entre nosotros: mira, vamos a conocer rápido, ya abrazamos a Jesús, ya le pegamos a Adán, ahora vamos rápidamente a ver a los héroes de la fe. Sí, porque abrazamos a Jesús y le damos un mazapanazo a Adán por haber cometido el error. Pero después vamos a ver a todos los héroes. Y Pedro, mira, Pedro predicó y 3,000 se convirtieron. Además, Pedro escribió y nos habla acerca del sufrimiento, la persecución. Y también vemos en Pedro cuando caminó en el agua, se hundió y salió. Pedro es uno de los importantes. Pero el día que lleguemos con Pedro, estoy usando mi imaginación, ¿no? Quizá lo que Pedro va a decir: espérenme, yo sé que ustedes han escuchado mucho de mí, pero espérenme, denme un segundo. Andrés, ven rápido, Andrés. Quiero que sepan que no hubiera habido un sermón de Pentecostés con más de 3,000 personas convertidas si no hubiera sido por mi hermano Andrés, que valoró lo que yo soy, vio en mí una persona y me presentó a Jesús. No hubiera habido un Pedro como tal si no hubiera habido un Andrés. Mi objetivo de darte mi testimonio es decirte: yo no estaría aquí, hermano, yo no estaría predicando y haciendo, si tú ves algo bueno en mí, yo no estaría haciéndolo si no hubo un Víctor y una Diana que hablaron con un joven que no quería escuchar de Dios. No me interrumpas, mi vida está bien. No me vengas con tus historias, está bien para ti, qué bueno, porque mira, tú sí lo necesitas. Tú sí necesitas dejar de tomar y dejar esa vida. Yo tengo 18, ¿a mí qué me vienes a decir? La importancia de uno, hermanos. Todos hemos escuchado de Billy Graham. Déjame darte rápidamente una historia acerca de él. Porque Billy Graham no llegó a ser Billy Graham solo porque sí. De hecho, la historia comienza con Moody, un hombre llamado Dwight Lyman Moody. Un hombre
que era analfabeta, él no sabía leer, era un hombre grosero, era un hombre agresivo. Cuando iban a predicarle el evangelio, este hombre se burlaba de ellos, era un bully. Hemos hablado de los bullies en la iglesia, ¿verdad? Pero este hombre Moody vino a Cristo gracias a un hombre que era un maestro de escuela dominical. Su nombre es Edward Kimball. Yo sé que has escuchado de Moody, pero nada has escuchado de Edward Kimball quizás hasta ahora. Edward Kimball era un hombre tímido, era un hombre temeroso, introvertido, pero un día sintió el impulso de irle a predicar a ese joven que es un zapatero, que es conocido por la comunidad por ser un joven grosero, altanero, pero él sintió el peso de irle a predicar el evangelio. Y un momento, cuando va pasando por la tienda de zapatos, hasta se pasó de largo porque venía repitiendo en su mente: ¿qué le voy a decir? ¿Qué le voy a decir? ¿Y qué pasa si me escupe? ¿Qué pasa si me rechaza? ¿Qué pasa si es agresivo y me golpea? Porque recuerda que él es tímido. Se pasó de lugar, así que se dio cuenta, regresó, habló con este joven, le predicó el evangelio. Dwight Lyman Moody vino a Cristo. Y después que él empezó a predicar el evangelio, empezó a ver una serie de personas viniendo a Cristo. Uno de ellos, un hombre llamado C.T. Stott. Este hombre fue un gran pionero en la historia de las misiones. También le compartió a otro hombre llamado Wilbur Chapman, quien llegó a ser un gran evangelista. Y después, gracias al ministerio de Wilbur Chapman, Billy Graham vino a escuchar el evangelio. Y tú sabes lo que ha pasado con Billy Graham. Mira lo que hizo Billy Graham. Billy Graham predicó el evangelio de Jesucristo a más de 215 millones de personas. 215 millones de personas sentadas en esos estadios. 400 cruzadas en todos los países, en 185 países. Y esto, hermanos, es sin mencionar a las personas que están detrás de una televisión, detrás de la televisión satelital, o personas que estaban escuchando el evangelio por radio. En pocas palabras, solamente Dios sabe cuántas personas escucharon el evangelio a través de Billy Graham. Pero déjame recordarte que los Billy Graham no existen sin los Edward Kimball. Los Pedros que tú y yo reconocemos muchas veces son el fruto de los Andrés, que son como tú o como yo, que tienen miedo de predicar, que tienen inseguridades para hacerlo, pero que son impulsados por el Espíritu Santo diciendo: esa persona está cerca de ti, pero está lejos de mí. Y cualquier persona que está lejos de Dios en el momento de su muerte va a ir al infierno. No hay marcha atrás. Hace 8 días estuvimos hablando del infierno. Recuerda que en el infierno va a haber buena teología, va a haber buenas personas, va a haber buenos deseos, pero no hay marcha atrás. ¿Cuántos creyentes va a haber en el infierno? La respuesta es: todos. Porque una vez que llegan al lugar de condenación, se dan cuenta que esa persona que les predicó a Cristo, ellos decidieron rechazarla, pero ya están en el infierno. Entonces manda a alguien que les hable. Y Jesús dice en la historia: ya tienen la Biblia, tienen a los profetas, a ellos deben escuchar. Pero querido hermano, que tienes la Biblia y conoces el evangelio, déjame recordarte lo que dice Romanos: ¿cómo oirán si nadie les predica? ¿Cómo vamos a tener a los Pedros si los Andrés no están haciendo su trabajo? Tienes 52 semanas en el año. ¿A quién vas a traer a esta iglesia? ¿O a quién le vas a predicar el evangelio? No estamos diciendo que una vez que vienen a esta iglesia se convierten. No, ningún lugar convierte a nadie, solo Cristo. Pero en esta iglesia predicamos el evangelio. ¿A cuánta gente vas a traer? ¿A cuánta gente le vas a predicar el evangelio? ¿Sabes? Porque aquí es donde Satanás ha tomado ventaja.
Tú y yo no vemos el potencial de las personas en las manos de Jesús. Tú y yo no las estamos viendo como un Pedro en potencia, como un Billy Graham en potencia. Porque a veces no queremos predicar el evangelio porque mira los tatuajes que trae. Mira lo feo que es. Mira cómo trata a su esposa. Mira cómo se comporta en el trabajo. Mira lo que es. Pero hermanos, no se trata de ti. Tú no le vas a dar un plan. Tú no le vas a traer al Espíritu Santo para que la persona... Es obra de Dios. Dios tiene un plan con esa persona. Mira qué tal que esa persona grosera, que es ruda, que venga a Cristo. ¿Sabes qué hacían esas personas que son rudas y groseras? Se vuelven en personas que no los para nadie. Date cuenta que tienes un trabajo específico, hermano. El objetivo es cumplir los planes de Jesús. Versículo 42. Luego lo llevó a Jesús. Andrés toma a su hermano, quien Jesús lo va a mirar fijamente y le va a decir: tú eres Simón, el que escucha. Eso es lo que significa su nombre. Vas a ser llamado piedra. Vas a ser llamado un punto de referencia. Porque te acuerdas que ese Pedro es cabeza dura. Jesús le va a decir en un momento: tú vas a crecer, vas a caminar sobre el agua. Pedro, tú vas a ver milagros, vas a resucitar a personas. Pedro, en una noche tú me vas a negar, pero no te preocupes, vas a regresar y entonces vas a predicar a más de 3,000 personas. Eso es lo que Jesús le dice en ese momento. No, solamente le dice: yo voy a interrumpir tu vida y después de eso vas a ser una referencia para la iglesia. Hermanos, una vez que Jesús te mira fijamente, no tienes a dónde esconderte. Una vez que Jesús te detiene y te mira y te dice: yo tengo un plan contigo, corre a donde quieras, no vas a poder escapar. Cuando el Señor te mira fijamente, te va a cambiar tu identidad, te va a romper, te va a humillar. Pero una vez que salgas de ahí, el Señor te va a usar poderosamente. Porque Él te va a traer una nueva identidad, Él te va a dar un nuevo horizonte. Así que Dios te ha llamado a usar tu personalidad sencilla. Algunos de ustedes tienen una personalidad muy sencilla, que si yo les digo: hermano, venga aquí al frente, vienen, pero sufren y la verdad prefieren estar atrás. Pastor, yo hago lo que usted me diga, yo reparto, yo sirvo, yo barro, yo limpio, lo que usted quiera, pero no me ponga al frente. Dios va a usar esa personalidad porque Él te la dio, pero Él la va a transformar. Quizá también Dios te ha llamado a pulir tu carácter. Y tu carácter, déjame usar una palabra que en Argentina suena muy bien. Acá en el norte y en México suena media brusca. Pero espero que produzca el efecto que quiero. Dios te está llamando a cambiar tu carácter podrido. Carácter podrido, enojón, no te gusta nada, te quejas de todo. Pero ¿sabes qué? Ese tipo de carácter, cuando el Señor lo toma, lo transforma, y ahora son personas que no se detienen a predicar el evangelio. No tenemos tiempo de hablar de Natanael y de Felipe, pero mira, Felipe es una historia muy parecida. Felipe va y trae a Natanael, y Natanael es burlón, es bully, porque le va a decir: ¿de Nazaret? ¡Ja! De Nazaret no sale nada bueno. ¿Dices que tu pastor es chilango? No puede haber pastores chilangos, decía una hermana allá en Georgia. ¿De Nazaret? ¿A poco? Hermanos, solamente Cristo nos saca de donde estamos, nos viste de Él y nos da el valor para predicar el evangelio
porque se trata de Él. Así que, hermano, yo espero que tú entiendas que tienes en tus manos una responsabilidad muy grande, eterna. El momento en que prediques el evangelio, es posible que le estás predicando a un Pedro, a un Billy Graham. ¿Cuántas personas van a escuchar el evangelio a través de esa persona que tú estás por alcanzar? Ponte de pie, vamos a orar al Señor. Ve por tu uno, no pares hasta que tu uno haya venido a Cristo. No dejes de clamar por esa persona que está cerca de ti y está lejos de Dios. Esa persona que ves que está muerta espiritualmente. No pares, predica el evangelio, tráela, ora por esa persona. Padre, gracias porque nos das el ejemplo de Andrés. Andrés no lo vemos mucho en la Biblia, pero por Andrés Pedro llegó. Gracias por Felipe, no lo vemos mucho en la Biblia, pero Natanael, o su nombre corregido, Bartolomé. Podemos escuchar que ellos fueron, predicaron el evangelio en lugares, Dios, donde nadie más fue. En el caso de uno de ellos fue crucificado en cruz, uno fue crucificado de cabeza, porque ellos no se consideraban dignos de morir como su Salvador, Cristo. Padre, hoy que estamos acá, Señor, y hemos presentado familias, y hay personas que nos acompañan por primera vez, Padre, que no se vayan sin entender a Cristo, el evangelio. Pero no dejes que nosotros como iglesia, Dios, vivamos sin predicar el evangelio, sin orar por esa persona que está cerca de nosotros, Dios. Ten misericordia, que quizá esa persona pueda decir, bueno, yo no soy, pero aún los perros comen de las migajas. Te lo pedimos, Dios, en el nombre de Cristo. Amén.